Muy buenas noches, sean bienvenidos. Faltan 306 días. Hace poco más de una semana se recuperaba para el culto la imagen del Señor del Prendimiento, que saben todos ustedes que ha estado sometido a un proceso de restauración que se ha prolongado por espacio aproximado de un par de meses, ha estado en el taller de Resur. Esa, la recuperación, la intervención que se ha llevado a cabo en esta imagen, esta popular imagen de la ciudad, ese va a ser uno de los asuntos principales del día. Vamos a hablar mucho de ese asunto en el que se entremezclan el arte y la devoción. Con nosotros está Floren Iniesta. Floren, muy buenas noches. Buenas Gracias noches. por estar aquí. ¿Qué tal? Está también Alejandro Manero. Muy buenas noches, Alejo. Muy buenas noches. Y está con nosotros Loli Barroso, que es doctora de Historia del Arte. Yo no dirijo ya nada. No dirige ya prácticamente tu casa, ¿no? Y mi trabajo. Más o menos. Sí, la universidad. Ella está aquí porque precisamente anoche, al hilo de este asunto, daba una conferencia en la Hermandad de la Cena que llevaba precisamente ese título, ¿no? Arte y devoción, entremezclaba un poco esos dos conceptos. ¿Qué tal fue la experiencia en San Marcos? Muy bonita, muy positiva, muy placentera, porque trabajar con las hermandades y sobre todo con una hermandad, en realidad con todas las hermandades de Jerez, para difundir nuestra historia y los valores del patrimonio histórico, creo que es muy importante. Esto es una declaración de principios de las hermandades, ¿no? Conocer su historia, su origen, los principios del arte sacro para entender y para tener criterio para actuar en este siglo XXI tan complicado, ¿no? Precisamente ese criterio que es el que cuando se aborda una restauración de una imagen, en este caso como hablamos de la restauración del Señor del Prendimiento, pues hay que tener en cuenta, ¿no?, esas cuestiones en que se entremezclan un poco el arte y la devoción, hasta qué punto hay que llegar de un lado, hasta qué punto de otra parte, cómo se compatibiliza todo eso, ¿no? Pues, en primer lugar, con conocimiento. Yo creo que el término el que estamos diciendo, criterio, es decir, tener muy claro qué tenemos entre manos, qué tenemos que hacer y qué queremos conseguir, ¿no? Y cuando hablamos de patrimonio cultural, y en este caso patrimonio cultural material, histórico-artístico, una talla tan importante desde el punto de vista de la historia del arte, por su significación en el contexto de la historia del arte español, por su belleza estética, por su perfección formal, pero también un apartado que entra dentro de lo emocional, que entra dentro de lo que sería, vamos a decir, los principios básicos del ser humano, que son sus creencias, la trascendencia, que también es patrimonio cultural inmaterial, y donde además durante muchísimas generaciones esa imagen, que no es la receptora de la oración, no se le reza una imagen, no se piensa que tiene vida, pero sí es el trampolín, o podemos decir que el escalón donde proyectamos esa devoción. Hay que aunar primero los valores intrínsecos del patrimonio, que es el respeto a la conservación y garantizar la transmisión de esa obra de arte, y luego no ofender a aquella persona que tiene una vinculación afectiva. Por lo tanto, el profesional tiene los recursos técnicos y la formación necesaria para actuar materialmente, para garantizar la conservación de la obra, pero tiene que tener en cuenta también el conocimiento histórico para saber su origen, quién la ha encargado, por qué, las características del autor para no falsear la obra, y luego el propietario tiene que decidir qué se hace con la obra, qué criterios de intervención. Puede ser una limpieza, una conservación, y ya el más importante, el más agresivo, sería la restauración, ¿no? Que es devolverlo, digamos, a su estado. Al original. O muchas veces falsear, en el sentido de que si se ha perdido el original, no podemos ponerlo, para que nos entiendan todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, como si fuera nuevo. Entonces, la hermandad en este caso tiene que tomar la decisión de, primero, garantizar la dignidad de la obra. Segundo, su conservación, es decir, subsanar aquellos aspectos que estén estropeados, vamos a decirlo en este lenguaje tan coloquial, decidir qué procedimiento y qué elementos vamos a utilizar, y luego que eso no chirríe. Por ejemplo, de nuestra hermandad, el Cristo de la Salud, ¿no? Santo Crucifijo. El Santo Crucifijo, el Cristo de la Salud,
Pues cuando se hace una propuesta de intervención, Maripaz Barbero, que entonces no había trabajado todavía sola, y a partir de ahí, precisamente por su buen hacer, inició una carrera que yo creo que es de las mejores restauradoras que hay en España. Sin duda. Pues ella lo primero que hace es estudiar la pieza, como un médico, qué mal tiene y cuál es la causa, y qué condiciones de conservación tiene y qué podemos hacer para devolverle la salud, ¿no? Y entonces ella en ese estudio estudia a la autora José de Arce, se asesora con historiadores del arte, un estudio químico de materiales, se le hace radiografía, fotografía de infrarrojo para ver los repintes, y adivina que debajo del paño de pureza de la capa superficial, la capa pictórica que se ve, hay varias, ¿no? hay huellas de algo. Entonces la hermandad le autoriza que haga unas catas y ve la policromía original, y es que se decide volver a la policromía original y levantar las restauraciones posteriores, y tenemos la original. Otra cosa es que tú, por ejemplo, si a ese Cristo le faltan pues 3 falanges de una mano, tú se las restituyas, pero con unos criterios, unos materiales, de manera que cuando el fiel se acerque, vea que ese material no es el mismo. O por ejemplo, la Virgen de los Milagros, que es una Virgen tan milagrosa, una Virgen tan unida ancestralmente a tantísimas y tantísimas generaciones. No la pueden ver sin el ropaje las señoras o los señores más mayores, en los que encomiendan incluso milagros, ¿no? ¿Por qué? Porque verán una imagen que es prácticamente un tronco con un rostro y unas manos, revestida por un armazón de plata. Y eso puede ofender, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener muy claro los criterios y conjugar la conservación del patrimonio y la sensibilidad, porque cada obra tiene su personalidad, ¿no? Pues precisamente en esa misión, esa complicada tarea de tratar de conjugar todos esos factores, estuvo inmersa la Hermandad del Emprendimiento hace pocos meses, cuando decidía, llevaba a cabildo, la necesidad de intervenir en el Señor del Prendimiento. Hemos estado precisamente con Paco Brenes, con Francisco García Brenes, que es el director artístico de Resur, que ha tenido allí prácticamente en su casa durante esos 2 meses al Señor del Prendimiento, que lo ha tratado de tú a tú y que nos explica en esta entrevista en qué ha consistido realmente la intervención que se ha ejecutado, que se ha llevado a cabo sobre el Señor del Prendimiento. Hemos tocado el cielo, de alguna manera. Tener al Señor del Prendimiento en casa durante casi 2 meses debe ser efectivamente algo así como tocar el cielo con las manos. Pero más allá de las emociones y los sentimientos que de seguro habrán aflorado estas últimas semanas en el interior del taller, hay que detenerse en el trabajo de restauración que ha debido acometerse en una imagen que padecía daños estructurales. Francisco García Brenes, director técnico de Resur, nos explica en qué estado se encontraba el Señor y en qué ha consistido su intervención. ¿En qué estado se encontraba realmente el Señor del Prendimiento y qué patologías eran las que presentaba, qué patologías fueron las que le trajeron al taller? Pues mira, la historia material de la obra ha sido larga antes de su intervención, porque ya nosotros en 2008 hicimos una intervención, digamos como de emergencia, que era para solventar el tema del movimiento, la fluctuación que apreciaba la hermandad cuando hacía su estación de penitencia. Entonces se pone en contacto con nosotros y lo primero que vemos es que bueno, había que revisar el candelero. Tiene un candelero muy particular, porque es un candelero que lo normal en un Cristo de estas características sería un cuerpo anatomizado. Pero sin embargo aquí el escultor parece ser que opta por un candelero. Esta forma de ensamblarse la madera para mantener la imagen sobre el paso, lo que le transmite es muchísima flexibilidad. Cualquier movimiento que se produzca debajo del paso, en las trabajaderas, se repercute arriba en la imagen. Entonces esto, bueno, pues creó alarma en un principio y estudiamos un sistema para inmovilizar la imagen. Un sistema que no fuera invasivo, que fuera lo mínimamente, digamos, que pudiera sostener, detener ese movimiento, pero que no fuera tampoco un corsé, algo que invadiera la imagen, ¿no? Entonces se optó por, en total, 5 tirantes de acero inoxidable, que lo que tienen son 10 cogidas, 2 por cada. Entonces son 10 tornillos que lo ajustan perfectamente y lo mantienen estable, de manera que las salidas procesionales queda solventado el problema del movimiento.
Pero claro, ya estando viendo la imagen, se habló con la hermandad y se optó por hacer un estudio radiográfico en profundidad, porque se apreciaban unas grietas en la cabeza que, bueno, el aspecto era un poco feo, es decir, eran grietas que ya recorrían la imagen desde un hombro hasta el otro, a través de toda la cabeza, es decir, se estaba separando, en cierto sentido, lo que es mascarilla del embón principal que sostenía el cráneo, más otras grietas que aparecían en el entorno de las clavículas, quiero recordar. Había desgastes importantes en las muñecas, en la zona donde se ata el Señor para exponerlos públicamente. También la peana tenía una zona de desgaste muy importante. En fin, todo esto, digamos que fue un conglomerado de circunstancias que aconsejaban la intervención. Entonces se planteó un estudio profundo, se hicieron todas las radiografías necesarias y vimos especialmente que el problema estructural que presentaba la cabeza del Señor es que las sujeciones de los clavos que fijaban lo que es mascarilla al embón eran muy escasas con respecto a lo que había en el cuerpo. Es decir, el cuerpo estaba muy estable, había clavos de grandes dimensiones que sujetaban perfectamente la imagen, pero sin embargo lo que era el embón y la mascarilla estaban sujetos con muy pocos clavos y de muy pequeña dimensión. Con lo cual esto había propiciado que los ensamblajes se hubieran abierto. Habían grietas que metimos galgas y se apreciaban hasta 30 centímetros de profundidad. Entonces el ensamble estaba verdaderamente débil. Claro, la gran pregunta siempre a la hermandad que le surge, bueno, ¿esto es urgente o no es urgente? La urgencia, como yo le decía, no es urgente, pero es necesaria la intervención. Es decir, nos encontramos que el ensamble está separado, está sujeto por puntillas, lógicamente, por clavos, pero no se va a caer inmediatamente, pero eso es como el que tiene una herida abierta, es decir, por ahí te entra una infección, ahí te puede entrar un agua de lluvia, ahí te entra el polvo, ahí se te ablandan las colas si se te moja por la lluvia, ahí te pueden entrar insectos xilófagos, en fin, hay una cantidad de circunstancias que con esos ensambles abiertos pueden perjudicar a la imagen que hacían y aconsejaban la intervención. Y en eso estábamos, entonces se planteó a la comisión primero el estudio, lo vieron viable, fuimos con una terna de otros profesionales, se nos adjudicó el trabajo y les quedaba una duda, que era el tema de policromía. Hubo mucho debate sobre el tema, la hermandad lo sometió, la Junta de Gobierno lo sometió a Cabildo. El Cabildo, pues, en su decisión soberana tomó la determinación de no tocar policromía, es decir, que el aspecto visual después de la restauración no cambiara, sino que la imagen se viera tal cual, o sea, viéramos que todo estaba sano internamente, pero que el aspecto externo al público, digamos, al devoto, no tuviera ninguna repercusión. Y de hecho así se ha hecho la restauración. ¿Y en qué ha consistido realmente el trabajo? Ha estado en la imagen aquí en el taller por espacio aproximado de un par de meses. ¿Qué se ha hecho en este tiempo? Bueno, pues lo primero que hicimos era determinar. Había un par de clavos que pensábamos que podían estar dando problemas en la policromía, que probablemente hubiera que extraerlos, pero cuando ya estábamos aquí en taller y los sondeamos en profundidad, nos dimos cuenta que no eran tales, sino que eran más bien unos levantamientos pequeños de policromía, de gotas de cera que habían tirado de la policromía, con lo cual no hubo que extraer ningún clavo. Entonces lo que sí teníamos era que consolidar todo el sistema estructural. Para ello se sanearon todas las grietas, una a una, se midieron todas las galgas, se plantearon todas las chirlatas que se iban a introducir, que son unas maderas que hacen un efecto, digamos, de amortiguador entre las dos caras y que macizan en profundidad la imagen. Se le incluyeron los adhesivos oportunos y se macizaron, de manera que quedó toda la estructura de lo que era la grieta perfectamente cerrada, quedando la situación estanca, y ya pues, procedimos a cubrir con el estuco y nivelar la superficie. Ya después se reintegró el color, en este caso al tono de suciedad que presenta, lógicamente. No era una imagen limpia, como he comentado, la hermandad no consideró oportuno su limpieza, entonces se ha entonado al tono de suciedad. Hoy podemos ver la imagen y el aspecto es idéntico, es decir, no podemos apreciar ninguna diferencia, más que las grietas no están ya, sino que están restañadas. Y lo más particular quizás, que porque tomamos la determinación después de estudiar en profundidad la radiografía y hablarlo con la comisión técnica que la hermandad nombró para esto, pues decidimos incluirle 3 espigas por la parte posterior del cráneo. Porque como comentaba en el embón, vimos que el ensamblaje estaba en profundidad separado, durante mucho tiempo lo había estado. Probablemente esas puntillas podían estar oxidadas internamente y eran escasas el número. Entonces veíamos que esas piezas, si bien no presentaban, porque estaban cerradas las grietas
y problemas, pero queríamos darnos una cierta tranquilidad. Para ello, como digo, cosimos con 3 espigas desde detrás adelante, de manera que si la escultura está compuesta por 3 elementos verticales unidos, los unimos perfectamente, con lo cual la imagen está totalmente consolidada en la actualidad. Eso en cuanto a la consolidación. También se ha hecho un tratamiento de desinsectación preventivo, porque la imagen no presentaba en ningún momento ningún ataque xilófago, pero sí tenía algunas perforaciones de haberlo tenido. Se ha hecho una desinsectación líquida y se ha hecho otra por gases. Ha estado expuesto a gases inertes durante escasamente unos 10 días aproximadamente. Porque como hay zonas que estaban cubiertas por las telas, no podíamos tener acceso a ellas mediante la inyección líquida, entonces procedimos a hacerlo mediante gases. Y nada más, porque después ya, como digo, el tema de policromía y de reintegración, lo que se ha hecho es llevarlo al tono original y la protección, pues se han dado, lo único que se ha hecho es pulimento a cera, igual que el que tenía originalmente, tampoco se han añadido barnices, con lo cual el aspecto, si lo habéis podido ver, es bastante natural, es el mismo que tenía y no tiene apariencia alguna de que se haya intervenido sobre ella. Queda esa intervención pendiente siempre de la policromía. La hermandad, como suele ser habitual en estos casos, no quiere que se modifique, no ha querido que se modificara el aspecto de la imagen, pero realmente ¿en qué estado se encuentra? Una vez analizada lo que superficialmente, o sea, ese aspecto, esa policromía, ¿en qué estado se encuentra realmente? Bueno, pues aunque la intervención, como digo, ha sido meramente conservadora y estructural, no por eso no hemos dejado de hacer los estudios pertinentes sobre la policromía. Tanto es así que se han tomado muestras, se han remitido a un laboratorio de referencia que normalmente trabaja con nosotros en Madrid, que nos ha hecho una espectrografía de toda la estructura que comprende la policromía. Entonces en ella se han detectado que la imagen tiene 2 repolicromados superpuestos, que la imagen que hoy tenemos de esa policromía es una policromía alterada visualmente, en tanto en cuanto que está cubierta con una pátina artificial moderna que insinúa, como diría yo, la huella por la piel humana. Alguien, cuando lo estaban en estado semihúmedo o mordiente, ha tamponado con el dedo y ha dejado como huellas, para que parezca que tenga el aspecto de una piel. Pero eso es un material muy reciente. Además está hecho con una técnica al agua, que es totalmente reversible y se podría quitar en un momento dado. Pero claro, nos encontramos siempre los dos platillos de la balanza. ¿Qué es más importante? ¿El aspecto visual o el aspecto religioso y devocional? Entonces, claro, aquí está el gran dilema. Yo, desde el punto de vista profesional, te puedo decir que la imagen requiere de una limpieza, evidentemente. Tiene humo de velas de siglos acumulados, humos de la exposición a los inciensos, que son muy grasos, tiene, como digo, esas pátinas dadas, tiene barnices acumulados de gran grosor, es decir, se han dado varias manos a lo largo del tiempo, incluso hay zonas que no están dadas uniformemente y tienen chorreos muy importantes a lo largo del cuello. En fin, debajo habría una policromía de calidad, lógicamente, que se podría recuperar. Pero claro, lo que digo, nos encontramos con que eso sería la parte técnica, ¿no? Digamos, si esa imagen estuviera expuesta en un museo, podemos entender perfectamente que esté en un estado de conservación perfecto. Pero claro, nos encontramos con una imagen con culto, es una imagen devocional, donde se añade a los valores estéticos y plásticos los devocionales y los religiosos. Ahí hay montones de oraciones de personas durante siglos, cientos de personas acuden a ellas. Entonces esperan ver su imagen, esperan ver su Cristo con ese aspecto que ellos le llaman moreno, ¿no? Agitanado. Entonces ese equilibrio es muy difícil. Yo comprendo la situación tan difícil en la que se encuentra una Junta de Gobierno cuando tiene que tomar esta determinación. Ellos han optado por eso, lo han sometido a cabildo, sé que le han dado muchas vueltas, lo han pensado muchísimo. Se hablaba incluso de media limpiezas, pero claro, yo les recomendaba como técnico, señores, o intervenimos o no intervenimos, porque las medias limpiezas, la misma palabra lo dice, ni limpio ni sucio, a la mitad, ¿no? Entonces tomaron la determinación decidida y clara de que no pensaban tocar policromía y bueno, yo, como soy en este caso, digamos, un brazo ejecutante nada más de sus intenciones, pues lo que he hecho es eso, ¿no? Para mí también yo considero que no es una mala decisión, porque es una imagen que tiene muchísima devoción detrás, que tendría seguramente muchas críticas no tan positivas, aunque estuviera a salvo el trabajo, estuviera bien hecho técnicamente, pero ese aspecto devocional a la gente le chocaría, la verdad.
¿Hemos descubierto algo que no supiéramos de la imagen en estos 2 meses que la hemos tenido en el taller? Realmente, como descubrimiento así, no hay nada espectacular. Es decir, aparte de la información que nos ha dado los analíticas, ¿no?, que nos ha dicho que está repolicromada en 2 ocasiones, el análisis de madera, que sabemos que manos, cabezas, pies son de cedro, mientras que el candelero está hecho en madera de pino. Datos de ese tipo, ¿no? Pero ni autoría ni nada. Para eso está un historiador del arte trabajando en ello, intentando recuperar a ver si pudiera aparecer algo en archivos, pero bueno, es una cosa muy improbable porque también es una imagen tan estudiada que a lo largo de tantos años tantos historiadores han intentado encontrar su autoría, que pensamos que el documento no creo que vaya a aparecer. Sí, van a hacer el estudio, como digo, comparativo con otras imágenes, como pensamos siempre, que es de Camacho de Mendoza, la atribución, a ver si podemos por lo menos establecer una estilística para que quede enclavada dentro de una atribución lo más fiable posible dentro de la obra de Camacho de Mendoza. Y ya por último, uno que ha supuesto tener entre sus manos durante estos 2 meses a una imagen de tanta singularidad, de tanta devoción como es el Señor del Prendimiento, que ha supuesto tenerla aquí tan cerca de tú a tú, día a día. Pues la verdad que es algo, ¿cómo te diría?, que te transforma en el sentido en que te encuentras delante de una imagen, como bien dices, que tiene tanta fuerza interior. Es decir, tú estás delante de ella y no estás delante de cualquier escultura. Aquí hemos restaurado ya muchísimas imágenes devocionales y todas son totalmente venerables, por supuesto, ¿no? Pero es lo que tú comentas, tú sabes que detrás de esta imagen hay una fuerza interior, hay una espiritualidad, hay tanta devoción, hay tanto anhelo detrás de ella que te da cierto respeto. Es decir, cuando tú estás trabajando en ella, trabajas con un cariño, una devoción, con un especial cuidado, ¿no?, porque sabes que tienes entre manos un material muy sensible, muy sensible. Más allá del material propio que puede ser la madera, la policromía, está el espiritual, ¿no?, las personas que están creyendo en esa imagen. Eso tiene un valor que, bueno, es un cargo y una responsabilidad importante y, por supuesto, te queda una satisfacción enorme. O sea, después de haber trabajado una imagen de este calibre, digamos, de esta entidad, te deja como diciendo, bueno, hemos tocado el cielo, ¿no?, de alguna manera. A Francisco García Brenes le queda la satisfacción profesional de haber contribuido a la conservación de uno de los grandes patrimonios materiales e inmateriales de la ciudad. Y a nosotros nos queda la tranquilidad de volver a verlo en su altar, el lugar desde el que día a día es testigo mudo de las alegrías y penas de miles de jerezanos. Iniciamos ya el segundo tramo del programa. Hemos visto ese trabajo, esa explicación perfectamente didáctica de lo que se ha hecho en esa intervención, en que ha consistido la intervención del Señor del Prendimiento. Y ahora ya vamos a recordar a Alejandro Melero cómo pueden todos ustedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Una vez volvemos de publicidad, ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos 2 canales de comunicación, Twitter y Facebook. En Twitter, @LuzDePasiónTV. Ahí nos pueden comentar, por ejemplo, qué les ha parecido el reportaje que hemos visto en el primer bloque del programa, hablando de la restauración del prendimiento. Ya saben que nosotros estamos tuiteando el programa durante todos estos programas anteriores y también ponemos el enlace para verlo a través de internet en ondaluzjerez.tv. Y en Facebook, facebook.com/Luz de Pasión o Luz de Pasión Jerez, si lo buscan desde dentro.
ahí le dan al me gusta, van a ver también otros enlaces de interés, como la entrevista que pusimos el otro día en Viva Jerez, y bueno, pues también vamos a poner los programas que emitimos cada martes. Perfecto, pues vamos a recuperar el tema de las restauraciones. Ahí se planteaba un dilema, y yo voy a abrir aquí un poquito la tertulia, aprovechando también que está Loli, que es perfecta experta y que además ha estado siguiendo con mucha atención las explicaciones de Paco Brenes. El dilema que se plantea siempre, ¿nos limitamos a conservar o vamos al origen? Antes habías puesto el caso del ejemplo de aquella restauración que se hizo al Santo Crucifijo. Sí. Aquí explicaba a Paco García Brenes de que, bueno, hay al menos un par de policromías más por debajo. ¿Sois partidarios de recuperar eso que no se ve, o entendéis que se debe conservar el aspecto de la imagen tal cual la estamos viendo ahora? No ya solo en el caso del emprendimiento, hablamos a nivel general. Yo creo que Paco lo ha explicado perfectamente, ¿no? Y qué buen ejemplo de que para ser un buen profesional además hay que ser una buena persona, ¿no? Lo ha explicado muy bien, además con un lenguaje muy correcto, el lenguaje propio de la restauración, pero con un afán divulgativo que lo ha entendido todo el mundo. Él lo ha dicho, que medias tintas no, limpiar una mijita que no se note mucho, ¿no? Es cuestión de sensibilidad. Yo hubiese hecho una pequeña cata para ver el tono de la policromía, pero entiendo que él se debe a la hermandad, no por su misión, sino porque como profesional le ha entendido de que conservar esos dos capas de repinte no perjudica la imagen. Ha utilizado el término consolidar, no es restaurar. Bueno, de hecho, la imagen acudió a su taller solo porque la hermandad le había pedido que se estudiara la circunstancia desde el punto de vista estructural, se acometiera el trabajo desde ese punto de vista, pero no se aprobó nada respecto a la policromía, por eso él solo ha hecho un estudio en ese sentido. Y una intervención, pero de conservación y consolidación de aquello que realmente que puede poner en peligro la conservación de la obra, porque claro, él habla de esos movimientos. Ustedes muchas veces van a ver, por ejemplo, pequeñas grietas en los amones que unen los brazos con el tronco, o por ejemplo aquí en la mascarilla. Muchas veces pues por los alfileres que se utilizan para vestir, o las grietas que producen la cabeza, los agujeros donde se colocan los tornillos de las potencias, ¿no? Entonces lo que han hecho es conservar la obra. Yo creo que ha tomado un buen criterio, una buena decisión, porque han primado primero la conservación de la obra, es decir, la transmisión, el asegurar el bien histórico, el bien patrimonial. En segundo lugar, garantizar su perdurabilidad en el tiempo y la transmisión al resto de las generaciones. Y luego ya sean criterios ya estéticos, ¿no?, y devocionales. Yo hubiese hecho una pequeña cata a ver cómo era el tono de la policromía en una zona que no se percibiera. Y luego ya tomar decisiones, pero me parece muy correcto todo lo que han hecho. La postura, Floren, Alejandro, la postura vuestra en este caso, ¿cuál es? ¿De que sois partidarios de conservar lo que estamos tal y como lo estamos viendo ahora, tal y como estamos acostumbrados a ver las imágenes, o os apetece, digamos, ir un poco más allá? Me apetece y no me apetece. Vale. Yo tengo una dualidad. Tengo una dualidad porque, claro, desde el punto de vista artístico, y recordando, por ejemplo, como ha dicho antes Loli, ha dicho, bueno, pues la restauración del Santo Crucifijo, el antes y el después no ha lugar, no ha debates, creo que lo que conocíamos y lo que conocemos ahora no tiene comparación, ni mucho menos. Descubrimos una imagen completamente distinta a la que conocíamos, nada más que por aquel paño que nos pareció, vamos, una maravilla, que lo es, ¿no? Pero estamos hablando de una de las devociones más importantes de Andalucía, y claro, siempre intentamos ir, o yo por lo menos soy de estas personas que me gusta ir con pies de plomo en estas cosas, pero claro, evidentemente, poquito a poco creo que tenemos que concienciarnos de que las imágenes que tenemos a lo mejor no son las que concibieron los autores. Por ejemplo, sin ir más lejos, voy a hablar de mi libro, La Hermandad del Desconsuelo, cuando se restauró El Señor de las Penas por Agustín Pina. Los vicios ocultos que tenía en la espalda del Señor los descubrimos, ¿no? Lo que había era mucha suciedad, que es verdad que la espalda del Señor es impresionante, pero vimos que había muchísima suciedad y que se recuperó parte de lo que era la esencia de esa imagen. Y creo que en el emprendimiento tenemos que hacer, lo tendremos que ver tarde o temprano, pero sobre todo creo que hay que hacer una labor educativa de todos los hermanos para que sepan
que tarde o temprano tendremos que ver la policromía original del prendimiento, al igual que hemos visto, por ejemplo, la defensión o hemos visto también la flagelación. Ha cambiado muchísimo la preocupación y la manera de afrontar la intervención en el patrimonio por parte de las hermandades, porque citando también el desconsuelo, la Virgen se transformó muchísimo, porque antes incluso, bueno, el otro día escuché a una persona, con todo mi respeto, además como no voy a decir el nombre no pasa nada, decía, no, es que hay que dejar la huella del siglo XXI. No, mire usted, la huella del siglo XXI en el patrimonio histórico del pasado, no, porque pues ya tenemos muy claro, se han dado mucho, ya sabemos muy bien lo que es un bien cultural, sabemos además, tenemos una técnica, yo cuando decía lo de este criterio no hablaba de la opinión de Paco, no, digo como si yo hubiese sido hermana del prendimiento, y me hubieran dado la oportunidad, digo de la parte devocional. Pero yo, como historiadora del arte, me gustaría ver lo original. Por ejemplo, Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, por decir algo colosal. La Capilla Sixtina que restauran los japoneses en los años 90 hace que tengamos que romper todos los libros de historia del arte donde Miguel Ángel es esencialmente escultor y no le gusta el color. No era cierto. Entonces, yo insisto, me parece que los criterios siempre que mantengan la integridad, la conservación y el respeto por la obra de arte ya son temas devocionales. Hombre, yo entiendo, ya lo hemos dicho aquí muchísimas veces, que las hermandades de un tiempo a esta parte, también por el tema de los avances técnicos y porque en este sentido quizá se ha pasado un aspecto más profesional que artesanal, las hermandades han tomado más conciencia de la conservación del patrimonio. Y sí que es cierto que hay ciertas imágenes que guardan en su pátina, sin ir más lejos, una vinculación con sus devotos que es importante, pero yo creo que en ciertos aspectos hay que tomar conciencia, ¿no?, de esa conservación, de la restauración incluso a veces, porque si se deja pasar el tiempo y no se actúa en este sentido, pues puede conllevar un deterioro, ¿no? Yo pienso Paco lo ha explicado muy bien, es decir, con el estado de la mascarilla y las grietas, pues era realmente preocupante, ¿no? Y yo no creo que son los aspectos técnicos, también el concepto de propio patrimonio cultural, porque para los cofrades y el patrimonio cultural no es solo las imágenes a las que le rezan, no solo son sus titulares, sabes que tienen una herencia colectiva, no solo para los fieles, sino que eso es un patrimonio moral y también legal, porque tenemos nuestra ley de patrimonio, la propia Constitución, ¿no? El artículo 48 dice lo que es el patrimonio cultural y nos compete a todos los españoles. Entonces yo creo que el concepto de patrimonio ha cambiado y hay opinión, y las hermandades en ese sentido están trabajando muy bien. Creo que son el mejor auxiliar que tiene la Iglesia para conservar, en primer lugar, la devoción. Si las hermandades no estuvieran, las iglesias estarían mucho más vacías, y luego el patrimonio lo están manteniendo. Vuelvo a hablar de mi libro, que sería de la iglesia de San Mateo sin la Hermandad del Desconsuelo, que lo prácticamente hizo todo, movió cielo y tierra, Santiago Zurita, ¿no? Cada vez que lo encuentro digo, ¿tú restauraste San Mateo? Pues como esto es un ejemplo más, ¿no?, de las hermandades como que trabajan día a día y que además han interiorizado mucho el conocimiento por el tratamiento de las imágenes, no solo de las imágenes, sino del patrimonio en su conjunto, ¿no? Yo viendo la entrevista a Francisco García Brenes, se me ocurre una pregunta, ¿no?, y es algo que también me había preguntado con anterioridad, y es si algunas hermandades procesionan con imágenes que desde el punto de vista estructural no están del todo preparadas para, bueno, ese movimiento que se produce encima de un paso. No sé yo si... Eso... Evidentemente sí, y actúan. Es más, algunas han sido sustituidas y se conserva la imagen histórica y se hace una nueva, ¿no? Yo creo que ninguna hermandad pone en peligro. Y luego también los vestidores, Los vestidores han cambiado mucho su manera de trabajar con la imagen. Ya no hay tantas agresiones con alfileres, porque se han dado cuenta, le han informado los restauradores de que esos pinchazos levantan la capa de policromía, crean lagunas en la capa de policromía, incluso llegan a la capa, rompen la capa de preparación y llegan hasta el original, y que eso no es... Entonces se hacen sus almohadillas, es decir, que yo creo que también los vestidores han tomado conciencia. Tiene, ¿no?, digamos, medidas preventivas también. Pero viene cosas que se hacían antes, ¿no? Estábamos hablando de que ver las cosas que se hacían antes, bueno, poner las manos, ¿no?, o pulsar, por así decirlo, la policromía para dar ese aspecto más de piel humana.
Son cosas que podríamos decir que han sido, bueno, brutalidades en ciertos aspectos, pero ahí también es una prueba de evolución, ¿no? Claro, Cuando de criterio. dicen los cofrades, por ejemplo, la Junta de Gobierno, los cabildos y los propios investidores, al final todo el mundo evoluciona al igual que evoluciona la sociedad, también ahora hay más conciencia. Claro. Antes estábamos hablando fuera de micro de algo de tema del Alcázar, creo. En el Alcázar se construyó un hotel. Sí, que luego Hoy se eso voló. no se le ocurriría a nadie. Y se voló dentro, además. Pero que eso hoy no se le ocurriría a nadie, pues Claro. también, digamos, las cofradías evolucionan como el resto de El Partenón de la tuvo un sociedad. polvorín. Sí, es cierto. Tuvo un polvorín y bueno... Bueno, y la cartuja, que se hizo con la cartuja, Sí, por ejemplo. señor. Luego llegó un Son grupo cosas de que- personas con ilustración, con ganas de recuperar, y recuperaron el monasterio. Además le dieron la función para la que nació. Cuando el edificio, si hablamos de patrimonio cultural inmaterial, de arquitectura, que la arquitectura es función, ¿no? Es utilitas. El edificio nace para albergar una determinada función y tiene una estructura, una distribución de espacio, de luz, de comunicación, de elementos accesorios para que pueda funcionar, para albergar esa función. Cuando ya la pierde, caso de nuestras bodegas, pues por ejemplo el edificio está muy en peligro. Entonces, a la hora de intervenir o de poner en valor el patrimonio histórico, entendemos por poner en valor, pues conocerlo primero, hay que investigarlo, estudiarlo, analizarlo, luego ver su posible, vamos a decir, peligros que tiene de conservación y luego proponer un uso, porque si tiene un uso, está vivo, ¿no? Pero que nunca agreda a lo que es el patrimonio, a sus valores inherentes, ¿no? Y en el Alcázar hay que hacer eso también. Y la responsabilidad de todos estos restauradores, por ejemplo, como hemos hablado antes, de tener, tener en su casa durante unos días, durante 2 o 3 semanas al prendimiento. Estamos hablando de una talla del siglo XVII, que yo siempre he escuchado, ¿no? El siglo XVII en el barroco andaluz terminó con el cachorro, y digo, es que no habéis conocido el prendimiento, ¿no? Yo siempre digo que no habéis conocido el prendimiento. Pero estamos hablando de la responsabilidad y el privilegio, ¿no? De tener al prendimiento apenas 15 días en tu casa. Sí, porque se tienen muchos medios técnicos, pero hay cosas que sí que dependen del propio artesano, ¿no? Del propio trabajador sobre la imagen directamente, ¿no? Estamos hablando que es como, por así decirlo, un médico de la imagen, ¿no? Por así decirlo. Que es muy delicado. Y luego también ese sentido que por ejemplo, pues Paco tiene y que a mí me recuerda también, en este punto me gustaría recordar a Paco Bazar, ¿no? Porque verlo a él es acordarte inmediatamente de Paco, ¿no? Esa humildad, ¿no? Que ellos están al servicio de la obra, no quieren dejar su huella, su impronta, que eso es muy propio también de los arquitectos restauradores, no que se note, no, usted tiene que ser invisible, ¿no? Y bueno, a mí eso me parece fantástico como historiadora, ¿no? A mí me preocupa mucho también que las nuevas generaciones tengan información porque me parece que les parece que todo este arte sacro, por ejemplo, no, es que yo no voy a misa, bueno, eso que tiene que ver, eso forma parte de la fe, bueno, es muy importante, ¿eh? Porque el arte religioso se entiende en cuanto que surge para mover a devoción, ¿no? Y forma parte de nuestra cultura española, pero las nuevas generaciones, y por eso me da tanta alegría ver tanta gente joven, ¿no? Todos niños son un ejemplo, ¿no? De una generación. Sí, porque a mí me encanta ver que esto es un camino de relevo, y que aquí todos sumamos, y aquí no hay mayores ni menores, y que no es una cosa que pasa de moda, ¿no? Lo dejamos. Vamos a Yo dejar quiero hacer una pregunta. Esto que no tenemos tiempo, Flores. Es que estamos hablando del tema histórico, ¿no? Desde el punto de vista histórico, y se lleva unos años hablando del tema de que la Semana Santa sea de interés turístico internacional. Yo creo que la Semana Santa tiene todas las bases, todos los fundamentos para poder convertirse en un bien, en una Semana Santa de interés turístico internacional, ¿no? O patrimonio de la humanidad. Bueno, yo diría que tiene todos los ingredientes para ser patrimonio de la humanidad, porque de los 10 criterios que la UNESCO marca para que se inicie la incoación del expediente, yo creo que cumple por lo menos 7. Por lo menos 7. Manifestación de la genialidad de la creatividad humana, trascendencia para la puesta en relación de diferentes zonas del territorio, la creación artística, singularidad del país al que identifica, y nosotros somos fundamentalmente el arte de la madera, la imaginería polícroma, el retablo, la sillería de coro.
Entonces yo propondría eso. Vamos a dejarlo ahí porque es que no tenemos más tiempo. Me dicen que Loli Barroso estuvo ayer en San Marcos por espacio de hora y media hablando y que no se le hizo, y que no se le hizo a nadie pesado. Además me han dicho, y dice, no, con Loli se aprende mucho, es verdad que se aprende muchísimo. Castigue mucho a la gente. Tienes que venirte por aquí otro día. Pero vamos a repasar un poquito, nos queda apenas un par de minutos, vamos a repasar un poquito de cosas de actualidad. Por ejemplo, la Hermandad de la Misión, Alejandro, que ayer aprobó en Cabildo General extraordinario la túnica. Sí, efectivamente. Tenemos túnica nazarena. Tenemos túnica nazarena. Que no se ha dado a conocer. Todavía no se ha dado a conocer, es verdad, todavía no se ha dado a conocer, pero tenemos túnica en la Hermandad de la Misión, también tenemos nuevo escudo y bueno, vamos a ver cómo se nos presenta esa túnica. ¿Podemos adelantar algo más o menos? Sí, más o menos, nos han dicho que es color marfil, digamos... hueso, ¿no? Color hueso, es muy de abuela, color hueso. Pero sí, más o menos color hueso. Digamos que es como simulando el hábito mercedario. Sí. O sea, es hasta ahora lo que podemos saber, que es lo que nos han comentado los hermanos de la Misión. De cola, ¿no? De cola. Me pierdo ya. Escapulario. Con escapulario, algo parecido al que lleva el pasión, ¿no? Algo parecido a humildad y paciencia, sí, con el color más o menos de la Hermandad del Transporte. Pues bueno, por ahí más o menos. Interesante, es la idea. tendremos que verlo. Tendremos que verlo cuando se presente. Otro apunte más, seguimos con el ciclo eucarístico que parece que no tiene fin este año. Tenemos para este próximo domingo una nueva procesión, en este caso la procesión eucarística de la parroquia de Santa Ana, que organiza la parroquia con la Hermandad de la Candelaria. Será la misa a las 9 de la mañana y a continuación sale la procesión por allí, por el entorno de la barriada de La Plata, con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música de Rota. Otra procesión más que tenemos, que también es tradicional, la tenemos el sábado, en la víspera, la procesión del Sagrado Corazón, una imagen que se venera en la parroquia de Madre de Dios, que es la antigua imagen, los más viejos del lugar lo recordarán, esta imagen procesionaba antiguamente desde la iglesia de la Compañía. Allí ha quedado como legado de los jesuitas en Jerez la imagen del Sagrado Corazón y de manera extraordinaria va a procesionar este año desde la capilla de la Hiedra a partir de las 7:30 de la tarde, va a contar con el acompañamiento de la agrupación musical San Juan. Un par de cositas más, por ejemplo, tenemos noticia musical, Floren. Sí, porque la Hermandad de la Paz contará el año que viene con el acompañamiento musical de la agrupación musical de los Reyes de Sevilla. A partir del año que viene, a partir del año que viene. Y asimismo, también podemos comentar que la candidatura de Dionisio Díaz, que se presentó el pasado jueves en la Unión de Hermandades, cuenta desde hoy mismo con una página web. Tenemos la dirección de la página web por ahí. Candidatura Dionisio Díaz. .wordpress.com. Pues ahí ven ¿Va a haber ustedes. meeting o no va a haber meeting? Vamos a tratar de organizar aquí un cara a cara, que es lo que procede en estos tiempos. Lo vamos a hacer a 2 porque no hay 4 candidatos. Claro. Bueno, ya saben, ahí pinchan ustedes, ven a todo el equipo de gente que acompaña, de cofrades que acompañan a Dionisio Díaz y ven un poquito las ideas que tienen en su programa. Y un anuncio más para este próximo viernes, tenemos un pregón en la cena, ¿eh? Sí, efectivamente, exaltación eucarística por los 475 años de la Hermandad Sacramental de San Marcos, que organiza la Hermandad de la Cena. Será Álvaro Carmona, el exaltador eucarístico, como decimos, será a partir de las 9 este mismo viernes en San Marcos. Pues no tenemos ya prácticamente tiempo para más, vamos a ir despidiendo. Muchas gracias a Floren por estar aquí. Perdón por siempre... Muchas gracias a Loli Barroso, ha sido un placer vosotros. que estuvieras por aquí. Muchas gracias a Leandro Malero. A ti, como siempre. Y tenemos para terminar, bueno, no podía ser de otra manera, vamos a finalizar con imágenes de la procesión eucarística de la parroquia de San Miguel, la procesión de Minerva, que recorrió este pasado domingo las calles de la feligresía y que en esta ocasión, bueno, tenía pues como atractivo, si cabe, la presencia en la calle de María Santísima de la Encarnación con motivo del Año de la Misericordia. Aparte de estas imágenes que vamos a ver a continuación, les adelanto ya que esta noche, a partir de las 12:15 más o menos, van a ver un resumen más amplio de esta procesión y a continuación la redifusión de este programa. De momento les dejamos con ese breve resumen de lo que dio de sí la procesión de Minerva. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos el próximo martes.
Gracias.